Muy bien. Entonces, comenzamos. Listo. Entonces, nosotros en la clase pasada habíamos hablado que teníamos, por ejemplo, podíamos tener la resolución de la identidad. La resolución de la identidad en H12, ¿cierto? Y básicamente la podíamos expresar como la suma, ¿cierto? Sobre M1, M2 de J1, M1, punto y coma J2, M2, J1, M1, punto y coma J2, M2. Y que esto era simplemente el operador unidad en 1, 2. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces, de acá nosotros dijimos, listo, entonces expresemos la base acoplada. Entonces, para la base acoplada, obtenemos, entonces, J, M, punto y J, punto y coma J1, J2. Esto como este ket vive en el espacio 1, 2, entonces sencillamente nosotros decimos que esto es la resolución de la identidad en el espacio 1, 2 por el ket J, M, punto y coma J1, J2, ¿cierto? Aplicamos la resolución de la identidad, suma sobre M1 y M2, el ket de J1, M1, punto y coma J2, M2, J1, M1, punto y coma J2, M2, ¿cierto? Entonces acá lo proyectamos sobre esta base. Esto sería J, M, punto y coma J1, J2. Y lo que nosotros tenemos acá lo llamamos coeficientes de Clebsch-Gordon, ¿cierto? Y nosotros dijimos que queríamos tratar de aterrizar este tipo de ejemplos donde expresamos una base acoplada en términos de una base no acoplada, con algunos ejemplitos prácticos, ¿cierto? Entonces, yo voy a hacer unos ejemplos sobre física atómica esta semana, antes de que entremos en la parte de representaciones irreducibles y el teorema de Wigner-Eckardt. Entonces, hagamos unos ejemplos sobre física atómica que son muy importantes, van a ser muy importantes para el parcial. Y el ejemplo de spin un medio que nosotros estábamos con Hamilton de Heisenberg inicialmente. Listo. Nosotros encontramos esto como J1M1, J2M2, acá JM, por la base desacoplada, que sería J1M1, J2M2. Muy bien. Ejemplo. Dos espines, un medio. ¿Sí? Entonces, para la base acoplada, primero que todo, base desacoplada. Couple bases. Entonces tenemos, va a utilizar la notación que sugirió Kevin, listo, como le dimos la clase pasada. Entonces tenemos S1, M1, punto y coma S2, M2. Entonces tenemos S1 es igual a un medio, ¿cierto? M1 es igual a más o menos un medio.
S2 es igual a un medio, entonces M2 es igual a más o menos un medio. De acá, entonces nosotros obtenemos que tenemos la siguiente base tetradimensional, ¿cierto? Entonces tenemos un medio, punto y coma, un medio, un medio. Un medio, punto y coma, un medio, menos un medio. Un medio, coma, menos un medio, punto y coma, un medio, coma, un medio. Y tenemos un medio, coma, menos un medio, punto y coma, un medio, coma, menos un medio. ¿Sí o no? Esto es lo que en ocasiones anteriores acá, eso es lo que nosotros habíamos llamado esta base de acá, habíamos dicho que era up, down, ¿cierto? Esta base de acá era down, up, y esta base de acá era down, down. Muy bien. Esa es la base desacoplada. Yo quiero expresar la base acoplada en términos de esta base acoplada. Perdón, la base acoplada en términos de esta base desacoplada. Entonces, aquí me equivoqué en esto. Un momentico, esto es uncoupled. Disculpe. Ahora, coupled bases. Para coupled bases, entonces yo tengo lo siguiente. Que S1 es igual a un medio. S2 es igual a un medio. Entonces, por lo tanto, el S total mínimo es igual al valor absoluto de S1 menos S2, que simplemente es 0, y el S total máximo es igual a S1 más S2, como vimos, esto lo vimos la clase pasada, o sea que es 1, ¿cierto? Por lo tanto, el MS está entre S mínimo y S máximo, ¿cierto? MS entonces es 0. En este caso podría ser 0, 1. En este caso podría ser 0, 1. Y segundo acá, menos S máximo, perdón. 0, 1 menos 1. Muy bien. Y también puede haber un SMS igual a 0 para S mínimo igual a 0. ¿Cierto? O sea que tenemos un estado también tetradimensional, una base tetradimensional que la podemos construir de esta forma. Entonces la base acoplada sería S, MS, punto y coma S1, S2. Típicamente, pónganme mucho cuidado para la anotación. Cuando ustedes encuentren un libro, sobre todo libros de física atómica, sobre todo eso, y esta base la escriban así y no coloquen S1, S2 o J1, J2, esto es porque en ese problema particular S1 y S2 son constantes, o sea, no hay scattering de spin. Cuando hay scattering de spin, S1 y S2 cambian y entonces hay que escribir la base con todo el conjunto de números cuánticos completos, ¿cierto? En este caso no. Entonces es suficiente escribir S, MS porque estos dos siempre van a ser un medio acá. A no ser de que haya scattering de spin, que en los problemas que estamos trabajando en este momento no hay, ¿cierto? Yo estoy pensando si para el final les voy a colocar un problema de scattering de spin, pero todavía no sé. Depende de cómo les vaya en el taller, miro a ver si vale la pena o no. Entonces acá tendríamos lo siguiente. Para el primer estado, tendríamos un estado con S igual a 1 que correspondía a ese máximo, ¿cierto? Y con MS igual a menos 1. Esto sería 1, 0. Sería 1, 1.
Esto sería 0, 0. Entonces esta es la base acoplada. En la notación que yo escribí ahorita, si considero estos términos de acá, en notación completa, entonces tendría que escribir 1, menos 1, punto y coma, un medio, coma, un medio. 1, 0, punto y coma, un medio, coma, un medio. 1, 1, punto y coma, un medio, un medio. 0, 0, punto y coma, un medio, un medio. Listo. Entonces, digamos que esta base de acá, lo que yo quiero es escribirla como una superposición de la base desacoplada, esta que tengo acá. Listo. Entonces, en notación Pictionary, pues, esta base que tengo acá la quiero escribir como una función de un medio, punto y coma, un medio, un medio, punto y coma, un medio, menos un medio, un medio, menos un medio, punto y coma, un medio, un medio, menos un medio, punto y coma, un medio, menos un medio. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, naturalmente la forma más directa que yo tengo para hacer esto es simplemente utilizar la serie de Clebsch-Gordon, ¿cierto? Entonces vamos a hacer esto, digamos, vamos a empezar a hacer unos ejemplos para entender el problema de momento angular y vamos a mirar a ver entonces en qué resultados. Vamos a hallar la base de SZ, por ejemplo, ¿cierto? Si yo quisiera hallar la base de SZ, esto es relativamente sencillo. Quiero hallar estas dos bases. Determinemos SZ, o sea, el SZ total y el S al cuadrado total en términos de la base desacoplada. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, comenzamos por acá. Vamos a aplicar a SZ el operador SZ sobre el producto tensor entre S1, M1 y S2, M2. Muy bien. Entonces, ¿qué casos tenemos acá, chicos? Bueno, hagamos esto de la forma más general posible por el momento. Esto sencillamente sería igual a ¿quién? Por la independencia de los espacios de Hilbert, esto es igual a SZ1 más SZ2 actuando sobre S1, M1, S2, M2, ¿cierto? Y esto no es otra cosa que M1 más M2 por el que de S1, M1, punto y coma S2, M2. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo quedaría, por ejemplo, teniendo en cuenta este resultado de autovalores? Simplemente tengo que sumar los momentos correspondientes. O sea que si yo considero SZ actuando sobre el que de un medio, coma un medio, punto y coma un medio, coma un medio, o sea, up, M1 es un medio, M2 es un medio, lo sumo a uno, o sea que esto simplemente es igual a un medio, punto y coma un medio, coma un medio. SZ, por ejemplo, actuando sobre un medio, punto y coma, un medio, menos un medio, o sea, up, down.
Un medio menos un medio da cero. O sea que esto es cero por un medio, y coma, un medio, menos un medio. SZ, actuando sobre un medio, coma, menos un medio, punto y coma, un medio, coma, un medio. Menos un medio más un medio es cero, o sea que esto es cero por el que de un medio, coma, menos un medio, punto y coma, un medio, punto y coma, un medio. Y por último, SZ actuando sobre un medio, coma, menos un medio, punto y coma, un medio, coma, menos un medio. Menos un medio da uno, o sea que esto es menos un medio, coma, menos un medio, punto y coma, un medio, punto y coma, menos un medio. Como nosotros podemos ver, para cada una de las bases desacopladas tenemos un problema de autovalores, ¿sí o no? Por lo tanto, en la base desacoplada, SZ está representado mediante una matriz diagonal. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, pico. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, menos 1. Es en la base no acoplada, este chisme de acá es diagonal. Voy a utilizar acá una notación reducida de Sakurai. Entonces, Sakurai, ¿qué diría? Esto es más, esto es menos, esto es menos más y esto es menos menos. Esto es más menos, menos más y menos menos, ¿cierto? Entonces, en la base desacoplada, S es diagonal. Digamos que esto no nos va a servir para mucho acá, ¿cierto? Entonces, pero de pronto sí nos va a servir un poquito más pensar en S al cuadrado. ¿Ves? S al cuadrado en la base desacoplada. Ahora desarrollamos la representación de S al cuadrado en la base desacoplada. Listo. Muy bien. Segundo, chicos. Un segundo. Dame un segundo, por favor.
Listo, muy bien. Entonces vamos a escribir a ver si al cuadrado en la base desacoplada. Pues para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir S al cuadrado, ¿cierto? Actuando sobre S1, M1, punto y coma S2, M2. Esto sería algo así como S1 cuadrado más S2 cuadrado, ¿cierto? Más 2S1 punto S2 actuando sobre S1, M1, S2, M2, ¿cierto? Bueno, muy bien. Estos son problemas que son, digamos, relativamente conocidos para nosotros. Nosotros podemos actuar con S1 cuadrado sobre S1 y M1, obteniendo simplemente S1 que multiplica S1 más 1, y podemos actuar con S2 sobre S2, M2, que es S2 que multiplica S2 más 1, ¿cierto? Entonces queda más 2 S1 punto S2, esto actuando sobre S1, M1, punto y coma S2, M2. Listo. Así tenemos acá 1, S1 es un medio, y S1 más 1 es 3 medios, ¿cierto? O sea que esto es 3 cuartos más 3 cuartos, independientemente de más 2, que multiplica a S1, X, S2X, ¿cierto? Más S1Y, S2Y, más S1Z, S2Z. Esto actuando sobre S1M1, S2M2. Bueno, listo. A ver, ¿qué podemos hacer más acá? Pensemos. Entonces, nosotros en la primera parte habíamos descrito, que S1X, S2X lo podíamos escribir en términos de los operadores de escalera, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos quedará esto? Esto nos quedará como 3 medios más 2 factor de S1Z por S2Z. Esto es fácil porque los autovalores de estos dos operadores son simplemente M1 y M2. El problema está con S1Y, con S1X, S2X, S2Y, entonces escribimos más. S1X sería S1 más menos, perdón, más S1 menos sobre 2 que multiplica a S2 más S2 menos sobre 2. Acá entonces tengo más, ahora con Y. Tengo S1 más menos S1 menos sobre 2i que multiplica a S2 más menos S2 menos sobre 2i, ¿cierto? Y esto por este que de acá, S1, M1, S2, M2, ¿cierto? Bueno, muy bien. Esto nos queda 3 medios más 2. Si aplico S1Z y S2Z, entonces nos queda más 2 M1, M2. Bueno, muy bien. Entonces esto me va a quedar acá más S1, S2 sobre 2, ¿cierto? Entonces S1 más S2 más sobre 2 más S1 menos S2 menos sobre 2 más S1 menos por S2 más sobre 2 más S1 menos S1 más por S2 menos sobre 2. Seguimos con estos otros de acá, 2i por 2i, pero realmente esto no es sobre 2, sino que esto es sobre 4.
Y esto también es sobre 4. Profe, pero desde 4 se cancela un 2 con el de arriba, ¿no? ¿Cómo así? Pues con ese 2 que está previo al paréntesis de ese 1Z, Ah, ese sí, dos sí. z Tiene toda la razón. Se cancela. Gracias. Muy bien. Entonces, acá, entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría 2i por 2i, entonces es menos 4. O sea que nos quedaría menos S1 más S2 más, los extremos quedan con un menos, perdón, menos S1 menos S2 menos, acá sobre 2 y acá sobre 2, ¿cierto? O sea que este y este se cancelan con este y nos queda más S1 menos S2 más sobre 2 positivo más S1 más S2 menos sobre 2 positivo, ¿cierto? Y esto actuando sobre el que S1, M1 punto y coma C2, M2. ¿Sí o no? Listo. Muy bien, entonces esto queda como 3 medios más 2 M1, M2 más mm, eh, entonces esto sería acá más S1 menos, lo que es S1 más por S2 menos, ¿cierto? Más S1 menos por S2 más, actuando sobre S1, M1 por S2, M2. Entonces de acá nosotros podemos hallar una representación, vamos a mirar si la representación es diagonal, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces lo que tenemos que hacer es aplicar esto sobre un kit en particular. Pero sobre todo lo que nos tenemos que preguntar es sobre un kit en particular. Este término de acá, entonces, ¿qué connotación tiene? Muy bien, entonces vamos a ver. 2, un segundo, eso ya no quedó el 2 acá porque se canceló con el 4, ¿cierto? O sea que esto ya sin el 2, listo, muy bien. O sea que S1, S1 más S2 menos más S1 menos S2 más S1, M1, S2, M2. Entonces, por ejemplo, para M1 igual a un medio y M1 igual a un medio, entonces nosotros tendríamos S1 más S2 menos más S1 menos S2 más, actuando sobre un medio, un medio, un medio, un medio, ¿cierto? Muy bien. Entonces, básicamente, que esto quedaría de la siguiente forma. Entonces acá, en el primer caso, quedaría S1 más, actuando sobre un medio, producto tensor con S2 menos, actuando sobre un medio, un medio. Acá este se anula porque este operador de aumento de spin S1 más no puede aumentar el, el, el valor de este momento, ¿cierto? Digamos que por encima de un medio, ¿sí o no? Por lo tanto, va a ser más
S1 menos actuando sobre un medio, producto tensor con S2 más actuando sobre un medio y un medio que también se anula, porque S2 más no puede aumentar el momento M2S por encima de un medio, o sea que esto va a ser. Entonces, para un medio, simplemente nos quedamos con esto de acá. Y M1 un medio, M2 un medio por un medio es un cuarto, por 2 es un medio, ¿cierto? Muy bien. Entonces eso significa o implica que S al cuadrado sobre un medio, un medio, un medio. Entonces esto va a ser igual a 3 cuartos, ¿cierto? Más un medio por acá, actuando sobre S1, sobre un medio, punto y coma, un medio. ¿Sí o no? Listo, muy bien. Entonces, para el primer caso, entonces nosotros tenemos que esto es 2, multiplica un medio, punto y coma, un medio. Por lo tanto, para esta base desacoplada, esta parte de la base desacoplada, esto es diagonal. Vamos a tener un elemento de matriz diagonal. No vamos a tener por fuera la diagonal acá, ¿cierto? Entonces vamos a mirar, por ejemplo, qué pasa con, para el estado, un medio, punto y coma, un medio menos un medio. ¿Sí o no? Listo. Entonces esto es, tengo que averiguar cuánto es S más por S1 más por S2 menos más S1 menos por S2 más, actuando sobre el que de un medio, coma, un medio menos un medio. Esto básicamente es S1 más, actuando sobre un medio, producto tensor con S2 menos, actuando sobre un medio, coma, menos un medio. Ambos se anulan más S1 menos, actuando sobre un medio, coma, un medio, producto tensor con S2 más, actuando sobre un medio, coma, menos un medio, ¿cierto? Entonces, este se anula, pero los otros dos no. Entonces, el primero me va a dar un medio, coma, menos un medio, y el segundo me va a dar un medio, coma, un medio. ¿Listo? Muy bien. Entonces, acá, básicamente, vamos a tener lo siguiente, que si yo actúo con S al cuadrado sobre el que es de un medio, coma, un medio, ¿cierto? Punto y coma, un medio, coma, menos un medio. Una parte, ¿cierto? Entonces, una parte me va a dar el ket, a ver, esto va a ser 3 medios más 2 por un medio por menos un medio por el ket de un medio. Es que esto hay que apañuzar un poquito más para poder que quepa. Entonces, esto sería 3 medios más 2 por un medio por menos un medio, porque medio sería menos un medio. Esta parte de acá por el ket de un medio, punto y coma, un medio menos un medio. Y la segunda parte sería más esta parte de acá, ¿cierto? Entonces, más el que de un medio, coma, menos un medio, punto y coma, un medio, coma, un medio. Listo. 3 medios menos. Entonces, acá sería que menos un medio es 1, por lo tanto, esto simplemente da el que de un medio, coma, un medio, punto y coma, un medio, coma, menos un medio, más un medio, coma, menos un medio, punto y coma, un medio, coma, un medio, ¿cierto?
escrito en la notación convencional que nosotros estamos utilizando, S al cuadrado, actuando sobre up, down, es igual a la superposición entre up, down, más down, up. Listo. Muy bien. Aquí ya vamos a comenzar a ver algo importante que nos va a permitir hallar los cocientes de Clebsch-Gordon y sobre todo su significado, ¿cierto? Listo, entonces ya tenemos para la base, acá aplicamos para el estado un medio, un medio, un medio menos un medio. Entonces, ahora, un segundo. Ahora entonces para el estado, un medio menos un medio, coma, un medio más un medio. Listo. Listo, muy bien. Nosotros ya sabemos para el estado, va a ser un poquito parecido para el estado anterior. Miremos una cosa. Entonces tenemos S al cuadrado actuando sobre un medio, coma menos un medio, punto y coma un medio, coma un medio. Listo, entonces esto es igual a 3 medios más 2 por menos un medio por un medio que multiplica a un medio, coma menos un medio, coma un medio, ¿cierto? Más 2, perdón, más S1 más S2 menos más S1 menos S2 más, actuando sobre un medio, menos un medio, un medio, un medio, ¿cierto? Esto es 1, por lo tanto, esto es un medio menos un medio, coma un medio, coma un medio, muy bien. Para el de abajo, entonces tendríamos que esto sería S1 más, actuando sobre un medio, coma menos un medio, producto tensor, con S2 menos actuando sobre un medio, coma un medio. Y el otro se anula porque tendríamos S1 menos actuando sobre menos un medio, ¿cierto? Y S2 más actuando sobre un medio, o sea que se anula. Listo, fantástico. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda el que de un medio menos un medio, punto y coma un medio, más el que de un medio, punto y coma un medio, coma menos un medio. En la notación que veníamos utilizando up y down, entonces básicamente S al cuadrado actuando sobre down up es igual a up down, que es este de acá, más down up, que es este de acá. Listo, muy bien. Entonces esa sería una superposición de la base no acoplada. A ver. ¿Qué nos falta? Entonces nos falta para el estado down, down, ¿sí o no? Para el estado down, down, que sería igual a un medio, coma menos un medio, punto y coma un medio, coma menos un medio. Entonces nosotros escribimos lo siguiente.
escribimos S al cuadrado, actuando sobre un medio, coma menos un medio, punto y coma un medio, coma menos un medio. Entonces esto quedaría como 3 medios más 2 por menos un medio por menos un medio por el que dé un medio, coma menos un medio, punto y coma un medio, coma menos un medio, más S1 más por el que dé un medio, coma menos un medio, producto tensor con el que dé perdón, S2 menos, actuando sobre un medio, coma menos un medio. Por lo tanto, este se anula acá, más S1 menos, actuando sobre el que dé un medio, coma menos un medio, producto tensor con S2 más actuando sobre un medio, coma menos un medio, y este se anula acá. O sea que ambos dan 0. Esto da 2. O sea que esto básicamente nos dice que S al cuadrado, actuando sobre el que de un medio menos un medio, punto y coma un medio, coma menos un medio. Esto es igual a 2 por el que de un medio, coma menos un medio, punto y coma un medio, coma menos un medio, ¿cierto? Desde acá en la notación convencional, S al cuadrado sobre down, down, no es otra cosa que 2 sobre down, down, ¿cierto? Eso naturalmente tiene mucho sentido porque los spins van en las mismas direcciones, ¿cierto? Pero si yo estoy midiendo el momento 1, el momento de 1 más 2, ¿cierto? Entonces apenas, digamos que sería lógico, ¿cierto? Sería lógico que yo tuviera el doble del momento de uno, ¿cierto? O el doble del momento del otro porque ambos tienen el mismo momento, ¿cierto? Entonces, ahora hay que hallar los elementos matriciales, muy fáciles de hallar. Nosotros podemos ver que nosotros vamos a escribir una representación, a ver, vamos a escribir una representación para ese cuadrado en esta base. Entonces esto sería, escribámoslo a los Sakurai, más menos, menos más y menos menos, ¿cierto? En esta base entonces tendríamos acá un 2 0 0 0 un 0 y acá un 0, eso es seguro. Acá un 0 y un 0 es seguro, porque no aparece ni up, up ni down, down. Y acá un 0 0 0 2. Digamos que acá la duda de la representación está en esta matriz bloque diagonal que tengo acá. Ahí está la duda. Bueno, pues entonces, a partir de acá, yo puedo observar que el elemento down up, down up es igual a 1. Y también puedo observar que el elemento fuera de la diagonal up down, ¿cierto? Down up también es 1, ¿sí o no? Lo mismo para el otro caso. Entonces acá simplemente es una matriz cuadrada de 1. Esta es la representación de S al cuadrado en la base desacoplada. Muy bien. Preguntas.
Bueno, chicos, entonces continuamos. Si no hay preguntas, vamos a continuar. Entonces, una vez eh, nosotros tenemos esa matriz que no es diagonal, entonces nosotros podemos diagonalizar esa matriz, ¿cierto? Entonces, digamos que este bloque diagonal de acá es simplemente un S al cuadrado de 2 por 2, ¿cierto? Es el determinante de S al cuadrado de 2 por 2 menos lambda i es igual a 0. Uno, 1 y 1 menos lambda. Listo. Entonces, esto debe ser igual a 0. Bueno, muy bien. Entonces tenemos que 1 menos lambda al cuadrado, ¿cierto? Menos 1 es igual a 0, de donde obtenemos, bueno, entonces 1 menos lambda es igual a más o menos 1, o sea que lambda podría ser igual a 0 o a 2, ¿sí o no? Lambda igual a 0 o a 2. Muy bien. Entonces, y los otros autovalores son simplemente 2. Entonces nosotros tenemos S al cuadrado que la podemos expresar de esta forma. S al cuadrado, entonces, es diagonal con autovalor 2 y por la diagonal, entonces tenemos acá sencillamente un autovalor 0 y un autovalor 2. ¿Sí o no? Entonces, base. En la base up, up y en la base down, down es diagonal S al cuadrado. De acá viene una propiedad importante de los coeficientes de Clebsch-Gordan, chicos. Entonces, nota muy importante. Para M máximo, en este caso M máximo sería M1 más M2 igual a 1. Y para M mínimo, M1 más M2 igual a menos 1, ¿cierto? Entonces los coeficientes de Clebsch-Gordan, como nosotros los escribimos ahorita, la proyección de la base, por ejemplo, en este caso utilicemos la letra S, pues, de la base S1M1 sobre punto y coma, S2M2, S, M punto y coma, S1, S2 son iguales a 1. Inmediatamente, ustedes deben de reconocer que el problema importante en los coeficientes de Clebsch-Gordan es tratar con los estados, en este caso, que serán ms, en este caso tenemos estados ms igual a más o menos un medio. ¿Sí o no? Entonces, necesitamos una superposición para ms más o menos un medio, para ms1 y para ms menos 1 no la necesitamos, no importa. Listo, entonces no importa ahí entonces eso significa que acá vamos a tener un ms total de 0, ¿cierto? Cuando uno es un medio, el otro es menos un medio, y cuando el otro es menos un medio, y el otro un medio también de 0. Entonces, para un ms total de 0, vamos a tener una superposición y los coeficientes de esa superposición son los coeficientes de Clebsch-Gordan. Porque ya nosotros sabemos que para m máximo y para m mínimo los coeficientes son 1. Entonces, básicamente que el problema se reduce a establecer una base que diagonalice esto de acá. Sería la base más menos, esta sería la base menos más menos, menos más. ¿Cierto? Ustedes ya hicieron eso en el primer taller, tengo entendido. Entonces acá tienen naturalmente que el determinante de esta matriz que la sacamos ahorita,
nos da un par de autovalores, lambda igual a 0, lambda igual a 2, ¿cierto? Y que los estados, para ustedes escribir esto en forma diagonal, deben de transformar los estados. Si ustedes transforman los estados de esta forma, ustedes pueden escribir un estado, digamos, a ver, ¿qué estado le ponemos? Coloquémosle el nombre que se debe, S1, M igual a 0, entonces va a ser igual a up, down, más down, up, y S igual a 0, M igual a 0, va a ser igual a up, down, menos down, up. Naturalmente acá me faltan dos coeficientes. Me falta un coeficiente por acá, llamémosle a este alfa 1 y este alfa 2. Y si ustedes hacen la proyección, se dan cuenta que son los coeficientes de Clebsch-Gordan, ¿cierto? Lo mismo acá, beta 1, beta 2, ¿cierto? Entonces, y estos coeficientes, cuando nosotros diagonalizamos esta matriz, vienen a ser alfa 1 es 1 sobre raíz de 2 y alfa 2 es 1 sobre raíz de 2. Aquí beta 1 es 1 sobre la raíz de 2 y beta 2 es 1 sobre la raíz de 2, ¿cierto? Estos son los coeficientes alfa 1, alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Se conocen como los coeficientes de Clebsch-Gordan. Entonces así podemos expresar la base acoplada en términos de una superposición de la base desacoplada, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda esto? Para M máximo y M mínimo, S1, M1, que es el M máximo, ¿cierto? S igual a 1, por ejemplo, y M igual a menos 1, que sería el M mínimo. Esto simplemente es igual a S1 igual a 1 medio, M1 igual a menos 1 medio, coma, S2 igual a 1 medio, M2 igual a menos 1 medio. ¿Sí o no? Lo mismo acá. S1 igual a 1 medio, M1 igual a 1 medio, punto y coma, S2 igual a 1 medio, M2 igual a menos 1 medio. Listo. Listo, fantástico. Entonces, un segundo. Ahora, cuando MS no es ni el máximo ni el mínimo, entonces nosotros vamos a tener coeficientes de Clebsch-Gordan diferente de 1, ¿cierto? O sea, para los casos con momento igual a 0. Ahora vamos a dar planteado un ejemplo en donde el momento angular está entre 1 medio y 3 medios. O sea que, digamos, es un problema un poquito más complejo, ¿cierto? Entonces, por eso hay que comenzar con problemas un poquito más sencillos. Con estos problemas de 2 espines, 1 medio son más fáciles. Entonces, acá los coeficientes de Clebsch-Gordan, 1 sobre raíz de 2 up, down, más 1 sobre raíz de 2 down, up. Y esto será igual acá 1 sobre raíz de 2 up, down, menos 1 sobre la raíz de 2 down, up. ¿Cierto?
Entonces, con S al cuadrado, diagonalizando a S al cuadrado, es una forma de yo hallar los coeficientes de Clebsch-Gordan, diagonalizando el operador spin total, ¿cierto? Esa es una forma. ¿Sí o no? Entonces, porque acá podemos hallar una base. ¿En qué base es diagonal S al cuadrado, cierto? ¿En qué base va a ser diagonal S al cuadrado? Pues en la base acoplada, naturalmente, ¿cierto? Cuando nosotros hallamos una base en la que S al cuadrado es diagonal, esa base va a quedar en como una superposición de la base no acoplada. Y esa superposición nos va a decir a nosotros los coeficientes de Clebsch-Gordan, sin necesidad de tener que calcular esta vaina de acá, que créanme que esto es bastante maluco, ¿cierto? Bueno, hay formas de calcular esto, el término de Wigner, bueno, hay muchas formas de calcular esto, pero acá por lo menos nosotros podemos comenzar a intuir, a desarrollar la intuición de qué es lo que significa un coeficiente de Clebsch-Gordan. Listo. Porque créanme, lamentable, bueno, esto es, bueno, yo no sé si lamentablemente o no, esto es maluco, ¿cierto? Esto es lo más agradable del planeta, pero esto se tiene que hacer, se tiene que aprender a hacer bien y lo mejor entonces es comenzar con sistemas de baja dimensionalidad y comenzar a ir aumentando la dimensionalidad del sistema. Listo, chicos. Bueno, ahora sí, ¿alguna pregunta? Kevin, ¿por qué no abrió el micrófono, viejo? Es que no le escuché la pregunta. ¿Cómo que por qué dos? ¿A qué dos se refería? ¿Al que se refería también Joan Camilo o qué? No, profe, un 2 por arriba, pero ya, ya hace rato. Igual se compensó. ¿Cómo así? No, no entiendo. Eso no puede ser así. No, pues, si está mal, está mal. Me Vaya, equivoqué por ahí. Sí. por ahí arriba se escribió, si no estoy mal, como tres cuartos y era, si no estoy mal, como 3 medios. Ah, ¿será acá? Ahí. Ah, sí, sí, Kevin, disculpe. Profe, por ejemplo, uno no podría considerar, por ejemplo, diagonalizar tener ese z, hallar el estado de mayor peso y aplicar los operadores de escalera para obtener la base acoplada en términos de la desacoplada. Pues no, o sea, no, Que es lo no estándar entiendo. en representaciones de spin sin producto tensorial, que es que uno utiliza los operadores de escalera pues, sobre el estado de mayor peso. Ah, Pues, no, no. Pues yo me imagino, o sea, tendría que, digamos, formular el problema en papel para yo más o menos entender cuál sería como el planteamiento. Si me lo puede mandar, se lo agradezco porque pues me interesa entender qué es lo que usted plantea. Ahora, si yo le entiendo bien, que no es, sí, si le entiendo bien, no estoy seguro si sí o si no. Si usted tiene un sistema acoplado, usted no puede hacer eso. Si lo tiene acoplado. ¿Por qué utilizamos nosotros la base acoplada? Nosotros utilizamos la base acoplada precisamente porque como nosotros vimos en clase anteriormente, que nosotros teníamos un Hamiltoniano de Heisenberg. Por ejemplo, en este caso era J12S1.S2. Debido a que hay una energía con la que se acopla S1 y S2, es por eso que es importante escribir estas bases de esta forma, por ese acoplamiento que hay, ¿cierto? Si no, digamos, ¿cuál sería el punto de uno trabajar con una base acoplada? No habría ninguna razón. Si usted tiene dos spines que son completamente independientes, ¿cierto? Pues ¿para qué trabajar en la base acoplada? No habría que molestarse de trabajar en la base acoplada, pero como no son independientes por este J12, por ejemplo, o en el caso de que usted tuviera Jalosinski-Morilla, tendría 1,2, ¿cierto? Producto punto con S1 cruz S2. Entonces, como hay un acoplamiento físico, los espacios quedan acoplados y usted necesariamente la física de su sistema la tiene que dar en términos de este que es de acá. Eso elimina la posibilidad de que usted independientemente, sin el producto tensorial y después haciendo producto tensorial entre lo que usted hace, pueda determinar esto.
Además, Kevin, estos dos estados son estados que están entrelazados. ¿Sí me explico? Profe, pues yo lo decía como otra forma de obtener, digamos, esas últimas 4 relaciones. Pues Pero estas pues, últimas 4 relaciones, nosotros ya las obtuvimos en clase cuando usamos las diapositivas. Esas últimas 4 relaciones las obtuvimos diagonalizando el Hamiltoniano de Heisenberg. ¿Sí o no? bueno, o para, por ejemplo, spin, no sé, 2 de 3 medios, por ejemplo. Ah, no, si es spin, si es esto es, estamos construyendo la intuición sobre los coeficientes de Clebsch-Gordon. Si es spin de 3 medios, ya naturalmente, cuando usted comienza a subir en spin, necesita utilizar el término de Wigner, ¿sí me entiende? El símbolo de Wigner, o necesita utilizar alguna otra cosa. Este es Profe, simplemente construir la esa otra, intuición. esa es otra cosa que, pues, si quiere, luego lo discutimos de cómo hallar esos Clebsch-Gordon con diagonalizando SZ en el espacio producto tensorial. Es que yo de pronto yo lo he hecho, sino que es que yo no le entiendo como viene el planteamiento. De pronto, si me lo puede escribir en una hojita y me lo puede escanear, se lo agradezco como para yo poder saber qué es lo que usted plantea. Creo entender que es Creo a qué se refiere. entender que si no estoy mal, lo que Kevin dice es, no tiene un producto tensorial, usted puede sacar el mayor peso, que sería ese valor de m máximo, y luego le aplica operadores escaleras. Y usted, solo obteniendo un solo valor, usted puede hallar el resto. Cuando usted ve que los operadores escalera o sea, no han sido, no te obtiene todos los No valores, anulan el estado. pero a partir de los que obtienes y de relaciones de ortogonalidad puedes obtener los otros y es más rápido. Ah, no, sí, claro. Yo creo que es lo que dice Santiago. Ah, ya le entiendo. No, sí. O sea, no necesariamente más rápido, ¿cierto? Porque digamos que acá la idea del procedimiento no era la rapidez, ¿cierto? Sino que estábamos tratando de conceptualizar qué es lo que significa desacoplar una base o acoplar una base, ¿cierto? Entonces no es el resultado, Santiago y Kevin. No, en este momento no nos importa el resultado, sino que nos importa es la conceptualización. ¿Sí me explico? Ok, profe. Entonces, una vez uno conceptualice qué es lo que son los cocientes de Clebsch-Gordon, por ejemplo, acá cuando tenemos S al cuadrado, ¿por qué yo utilizo este ejemplo? Por esta razón. Cuando yo determino ese Z, cuando yo determino ese Z en términos de la base desacoplada, entonces yo podría decir lo siguiente. ¿Para qué me sirve a mí la base acoplada acá si yo puedo escribir ese Z diagonalmente en términos de la base desacoplada? Entonces uno se podría preguntar, venga, usted tiene un problema de dos espinas que están interactuando, pero usted puede aplicar el operador SZ al ket, al ket S1, M1, S2, M2. Igualmente usted obtiene un problema de autovalores. Entonces, ¿para qué quiero yo la base para qué quiero yo trabajar la base acoplada? No tendría mucho sentido desde esa perspectiva. Más sin embargo, cuando usted escribe S al cuadrado, ¿cierto? Usted se da cuenta que S al cuadrado no es diagonal en la base desacoplada, ¿cierto? Si S al cuadrado fuera diagonal en la base desacoplada, yo no tendría ninguna razón matemática para escribir SM punto y coma S1 en S2. Absolutamente ninguna razón. A eso me refiero yo con la conceptualización del problema. O sea, este problema puede ser de varias formas diferentes. Hay infinidad de formas, inclusive programas de cómputo. Lo que pasa es que no para spin es un medio, ¿cierto? Pero hay inclusive programas de cómputo que calculan el símbolo de Wigner y calculan los coeficientes de Clebsch-Gordon, ¿cierto? ¿Pero por qué? ¿Para qué queremos calcular nosotros los coeficientes de Clebsch-Gordon si podríamos trabajar en la base desacoplada y no tendríamos que fregar la vida con los coeficientes de Clebsch-Gordon? Es porque a pesar de que ese sea diagonal en la base desacoplada, S al cuadrado, que es un observable mutuamente conmutativo con ese Z, no es diagonal en la base desacoplada.
Por lo tanto, para darle una interpretación expedita a la física, lo que yo requiero es hallar una base en donde S al cuadrado sea diagonal. Y esa es la base acoplada. Y los coeficientes de superposición en términos de los cuales yo voy a expresar la superposición de la base, la superposición de la base desacoplada, para hallar la base acoplada se llama Clebsch-Gordan, ¿cierto? Entonces, esto es un tema conceptual, Santiago, ¿sí me hago entender? Sí. Por la dimensionalidad, ¿cierto? Entonces, esta es la dimensionalidad del problema que nos permite conceptualizar por qué necesitamos la base acoplada. Yo, por ejemplo, digamos, calcular un problema, decir, no es que yo calculé para momento angular de 10 y de 17 medios los siguientes de Clebsch-Gordan. Fantástico, ¿sí o no? ¿Qué se gana usted si usted no entiende la base del problema de momento angular? No puede solucionar problemas físicos. Puede saber todas las matemáticas que quiera. ¿Sí o no? Nosotros, por ejemplo, en nuestro grupo de investigación trabajamos con los estudiantes de la Universidad del Valle, trabajamos en problemas que requieren un cálculo pesado de los coeficientes de Clebsch-Gordan, ¿cierto? Que eso es scattering entre bosones de spin 1. Lo primero que nosotros hacemos es que tratamos de que ellos siempre manualmente calculen los coeficientes de Clebsch-Gordan para que puedan entender el problema físico. Porque después resulta que con base en los coeficientes de Clebsch-Gordan surgen unas reglas que nosotros vamos a ver la semana entrante que llaman reglas de selección multipolares. Para uno poder entender la física de las reglas de selección multipolares, dipolares, que son las más conocidas porque son las de mayor probabilidad en las transiciones electrónicas, etcétera, etcétera, uno debe de entender primero el problema de momento angular desde la base. Y acá el concepto importante, esto es más importante, ustedes las matemáticas, chicos, ustedes son buenos en las matemáticas. O sea, ¿sí o no? Y veo que están muy acostumbrados a utilizar matemática. Espero que eso, digamos, no los aperecie un poquito. Pero entonces traten de hacer los cálculos analíticamente hasta donde les dé y después utilizan matemática. ¿Sí o no? Eso es una recomendación. No, pues, Pero acá lo importante, dime, Kevin. no, pues que ahí lo envié pues para los compañeros, digamos, ya en el futuro tengan una forma de ya calcularlos pues con matemática. Pero principalmente, Kevin, es importante uno poder saber hacer esto para entender el trasfondo del problema. ¿Sí me explico? Claro, profe, totalmente de acuerdo. Entonces, esto es diagonal, esto no es diagonal. Entonces, ¿cómo hago para entender la física? Y los coeficientes de Clebsch-Gordan son una salida para poder darle una interpretación expedita a este problema. En este problema de acá. Hay otros problemas, ¿cierto? Que naturalmente en complejidad, digamos, se vuelven más jodidos. ¿A qué se refiere cuando habla de complejidad en física? A dos cosas. Uno se refiere a interacción o se refiere a dimensión, ¿cierto? Entonces, a interacción no, porque todavía no hemos visto la simetría de intercambio. Pero cuando nosotros veamos la simetría de intercambio, entonces podemos añadirle complejidad a los problemas en términos de interacción. Ahora nosotros nos vamos a contentar con añadir complejidad a los problemas en términos de dimensión, ¿cierto? Hay un problema importante que yo quisiera que nosotros trabajáramos. Lo que pasa es que también, a ver, uno tendría que tener en cuenta en ese tipo de problemas la interpretación física para que el problema no sea como muy abstracto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos preguntar, ¿qué pasaría, ¿cierto? ¿Qué pasaría si nosotros tenemos un átomo? Entonces, momento angular atómico, por ejemplo. Y nosotros tenemos una base desacoplada para un átomo. Entonces, por ejemplo, venga, una pregunta, chicos. ¿Ustedes ven física atómica en algún lado?
No es obligatoria, pero es una electiva. Ah, bueno, muy bien. Entonces, supongamos que nosotros queremos analizar el problema de los átomos. Esto es un átomo, puede tener, digamos, múltiples core, ¿cierto? Hagamos esto más cuánticamente, Luis. Entonces, en el átomo nosotros tenemos tipo S, ¿sí o no? Tenemos esto sería un tipo P. Chicos, ahí perdonan la dibujada, pues que esta vaina. Y el D se los dejo a la imaginación de ustedes. Yo el D si no me los dibujo, pues porque va a quedar uno como un zapato ahí. Esto es un estado de momento angular para un solo electrón, ¿cierto? Para una sola partícula. Tipo P está el tipo D, por ejemplo. Esto es para L igual a 0, o sea, distribución simétrica. Esto es para L igual a 1, esto es para L igual a 2. Nosotros ya discutimos esto, ¿sí o no? Supongamos que nosotros tenemos un átomo con varios de estos, ¿cierto? Entonces vamos a colocar un ejemplo, por ejemplo, la tabla periódica. En la tabla periódica nosotros tenemos que el hidrógeno va a tener un electrón en el orbital 1s, ¿cierto? O sea, para n igual a 1 y para l igual a 0. El helio va a tener 2 electrones en el orbital 1s, ¿sí o no? Muy bien. Litio, berilio, boro, carbono, por ejemplo, nitrógeno, oxígeno, ¿cierto? Entonces este, por ejemplo, tengo 1s y 1s, ¿cierto? Como L es igual a 0, el máximo número de estados que yo puedo tener ahí es 2, ¿sí o no? No puedo tener más. Spin up y spin down. Muy bien, entonces, ahora acá tenemos que el litio tiene 2s2, perdón, 1s2, 2 electrones en el orbital 1s y tiene un electrón en el orbital 2s. Y este tiene 2 electrones en el orbital 1s y 2 electrones en el orbital 2s, ¿cierto? Este es para n igual a 2 y para L igual a 0, pero N igual a 2 admite también L igual a 1, ¿cierto? Por lo tanto tenemos P. Acá vamos a comenzar a tener orbitales tipo P, ¿cierto? Estos son orbitales de una sola partícula, es decir, acá no estamos considerando esas diferentes partículas, cómo se les suma su momento angular. Estamos considerando es el momento angular orbital por partícula. Este es un problema de un solo grado de libertad que yo estoy escribiendo acá. Acá estoy escribiendo la ocupación de la última capa, ¿cierto? Entonces, naturalmente, acá los últimos electrones tienen momento angular L igual a 0, pero están en la órbita N igual a 2, por ejemplo. En el caso del boro, entonces nosotros tenemos 2 electrones en el orbital 1s, 2 electrones en el orbital 2s, y tenemos un electrón, ¿cierto? Acá en el orbital 2p. Porque P no existe para L igual a 0, por lo tanto tiene que ser para N igual a 2, ¿cierto? Entonces 1 acá. Y acá el carbono tiene 2 electrones en el orbital 1s, 2 electrones en el orbital 2s y tiene 2 electrones en el orbital 2p, ¿cierto? Entonces acá ya vamos a comenzar a llenar, digamos, los orbitales de los átomos de esta forma, ¿cierto? Con estas reglas de momento angular. Yo, por ejemplo, para cada uno de estos átomos yo me podría preguntar lo siguiente. J es igual, va a ser igual a el momento angular L más el momento spin S cuando nosotros hemos escalado por H barra.
recuerden que esto, que lo que yo tengo acá, significa que J es igual a J mayúscula sobre H bar, ¿cierto? Y por lo tanto, L, operador, estos son operadores, esto es igual acá a, bueno, esto es un rescalamiento, esto es L sobre H bar, ¿cierto? Y S es igual a S, o lo rescalamos como S pequeña sobre H bar. Listo, bueno, muy bien. Entonces, bueno, chicos, entonces, ¿qué tenemos acá? Básicamente, que una pregunta importante que uno se debe hacer en física atómica es para cada uno de estos átomos. Esto es muy, pero muy importante, súper importante. Para cada uno de estos átomos, ¿cuál es el momento angular total? J, sabiendo cuál es el momento. Entonces, JK, momento angular total. L, momento angular orbital total. Y S, momento angular spin total. Listo. Y para eso vamos a utilizar algo que llaman las reglas de Hund. Muy bien. Hay tres reglas de Hund. Hay una regla de Hund para el momento angular total, una regla de Hund para el momento orbital total y una regla de Hund para el momento angular spin total, ¿cierto? Entonces, porque por ejemplo, nosotros podemos hacer un problema, es decir, yo me podría inventar un problema con un momento angular cualquiera por ahí, ¿cierto? Y podemos hallar los coeficientes de Clebsch-Gordan. O sea, eso no es problema, ¿cierto? Pero lo importante es cuál es la interpretación de la física, así como nosotros, por ejemplo, en este problema de dos espines, ¿cierto? Dos espines un medio. Entonces, ¿cuál es la física de acá? Bueno, la física es que cuando usted tiene los dos espines acoplados, siempre y cuando haya una energía de acoplamiento, va a existir un estado que va a ser una superposición, este estado de acá y este estado de acá, va a existir una superposición de up-down y de down-up. Ambos estados son estados entrelazados, ¿cierto? Y son insensibles al campo magnético, como demostramos hace unas 2 semanas, ¿sí o no? Para otros pueden interpretar la física claramente, tenemos que saber qué significa cada cosa. Yo les puedo colocar a ustedes un ejemplo ahora. Y les puedo decir, listo, vamos a suponer, por ejemplo, que consideremos J1 igual a 1, por ejemplo, y J2 igual a un medio. Esto, por ejemplo, puede ser un átomo. J1 y J2 pueden cualquier cosa. Esto puede ser, por ejemplo, un L1 igual a 1, ¿cierto? Y S1 igual a un medio, ¿sí o no? Y J total va a ser el J total de un átomo que tiene momento angular total L1 y momento spin total un medio, ¿cierto? Entonces la pregunta es ¿quién es J1 y quién es J2? Físicamente, ¿quiénes son? Pueden ser cualquier cosa. O sea, la suma, el formalismo de la adición de momento angular no está únicamente especificada para momentos angulares del mismo origen, ¿cierto? Entonces pueden ser momentos angulares de origen diferente. Entonces, por ejemplo, y nosotros sabemos que se cumple que la magnitud de J1 menos J2 debe ser menor o igual que J y esto menor o igual que J1 más J2 en este problema particular, ¿cierto? Entonces, básicamente, nosotros ya sabemos, porque eso lo hablamos en la clase pasada, la suma desde J1 menos J2 en magnitud hasta J1 más J2 naturalmente, de 2J más 1, o sea, el número de J's que yo tengo acá, para un estado particular, voy a tener 2J más un estado, ¿cierto? Y esto último va a ser 2J1 más 1,
que multiplica 2J2 más 1. Bueno, entonces nosotros llegamos a este resultado la clase pasada. Esto también está en el apéndice del libro de Sakurai, etc. Bueno. Ahora, es importante, básicamente acá lo siguiente. Nosotros demostramos, usando la notación de Dirac, que los coeficientes de Clebsch-Gordan en este caso son 0 a no ser de que el momento total de J sea igual a la suma de los momentos individuales. ¿Sí o no? Demostración expedita y directa. Buen chiste, Kevin. ¿Para qué? Estuvo fino. Entonces, muy bien. Ahora, lo importante acá es nosotros poder determinar entonces quién es J1 menos J2. Entonces, la magnitud de J1 menos J2 es igual a la magnitud de 1 menos un medio, ¿cierto? Esto es igual a quién? Esto es igual a un medio, ¿cierto? Muy bien. Y J1 más J2 es igual a 1 más un medio. Y esto es igual a 3 medios. ¿Cierto? Bueno, bien, entonces nosotros podemos escribir así, tenemos una base en la que podemos, una base desacoplada y una base acoplada. Entonces escribamos para este problema de momento angular que yo tengo acá, que es un poquito más complicado que el anterior. Entonces, estamos aumentando paulatina y secuencialmente la dimensionalidad del problema, para que de todas formas no se nos haga, digamos, tan complicado el problema de uno. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos acá que la base desacoplada, J1, J2, bueno, ahí son diferentes notaciones. Yo utilizo J1M1, J2M2. En algunos textos ustedes pueden encontrar esto así como J1, J2, M1, M2. ¿Sí o no? Pueden utilizar cualquiera que ustedes quieran, eso no importa, siempre y cuando sean consistentes con la notación. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces tengo J1, M1, punto y coma, J2, M2. Bueno, muy bien. Entonces, ¿quién es J1? J1 es igual a 1, ¿cierto? Y J2 es igual a un medio. Ahora, si J1 es igual a 1, por lo tanto, M1 puede tomar los siguientes valores. Puede ser 1, 0 o menos 1. J2 es igual a un medio, por lo tanto, M2 puede tomar los siguientes valores, más o menos un medio. ¿Sí o no? Listo, muy bien. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a fijar un medio acá. Entonces, esto es un medio. Y voy a variar M1. Entonces, M1 podría ser 1. M1 podría ser 0. M1 podría ser menos 1. M1 podría ser 1 otra vez, pero entonces acá va a colocar a menos un medio para M2. ¿Sí o no? M1 podría ser 0, fijando M2 como menos un medio. Y M1 podría ser menos 1, fijando M2 como menos un medio. ¿Cierto? Entonces acá tenemos una base desacoplada que tiene 6 estados, ¿sí o no? Tiene 6 estados, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ¿por qué 6 estados? 2J1 más 1. ¿Esto cuánto es? Esto es 3, ¿sí o no? Y 2J2 más 1 es 2, o sea, 6. Ahora vamos a mirar entonces cómo quedaría la base acoplada. Para yo poder determinar la base acoplada, entonces yo claramente tengo que saber cuánto vale M, ¿cierto? Entonces M, tengo que saber cuál es el momento total.
¿cierto? Entonces, naturalmente, yo puedo tener para J, ¿dónde está J? Puedo tener J y acá está 3 medios, ¿cierto? Entonces, naturalmente, como estos 3 medios, yo voy a poder tener acá un M sub J, que va a ser igual a 3 medios, o puedo tener un M sub J que va a ser igual a menos 3 medios, ¿sí o no? Muy bien. Eso depende, naturalmente, de la suma entre M1 y M2. Recuerden que M siempre tiene que ser la suma entre M1 y M2. Y puedo tener un M sub J que sea igual a más o menos un medio, o sea, más un medio o menos un medio. Entonces vamos a construir así la base acoplada. Entonces, couple bases. Esta couple bases que yo tengo acá, entonces básicamente requiere lo siguiente. Requiere de que de J, M, punto y coma J1, J2, ¿cierto? J1, J2 son fijos, ¿cierto? Para los 6 gets que yo voy a escribir acá. Acabo de escribir 6 gets. J1 y J2 son fijos. Esto es 1, un medio en cada caso. Los que van a cambiar son J y M. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, J en cada caso, el J total en cada caso va a cambiar entre 3 medios y un medio, dependiendo de la situación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando J sea 3 medios, entonces MJ puede ser 3 medios, ¿sí o no? O puede ser menos 3 medios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, recuerden que la suma de los momentos siempre debe dar el momento de uno más el momento del otro, siempre tiene que dar el momento total. O sea que en este caso tendríamos que M1 sería igual a menos 1 y M2 sería igual a menos un medio, por ejemplo. Y en este caso tendríamos que M1 es igual a 1 y M2 es igual a un medio. Muy bien, listo. Entonces ahora nosotros podemos tener J de 3 medios también y podemos tener menos un medio y podemos tener un medio, ¿cierto? Entonces podemos tener acá 3 medios. Vamos a tener acá, un momentico, este es de este que se me corrió mucho. 3 medios, esto puede ser un medio, y esto puede ser acá menos un medio, ¿sí o no? Entonces acá la suma, ¿cómo quedaría? M1, en este caso de acá, sería 1. Y M2 tendría que ser menos un medio, ¿sí o no? En este otro caso de acá, M1 sería menos 1 y M2 tendría que ser un medio. Y entonces acá estamos verificando que se cumple que MJ es igual a M1 más M2. Nos faltan dos posibilidades. Cuando J es igual a un medio, ¿cierto? Solamente hay dos posibilidades. O esto es un medio acá, o esto es menos un medio. No hay otro, ¿cierto? Entonces acá, esto podría ser M1, M2, M1 acá, ¿cierto? Entonces, este podría ser 0, este podría ser 0, entonces este tendría que ser un medio y este tendría que ser menos un medio. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces acá ya hemos considerado todas las posibilidades. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Lo que necesitamos hacer es mirar a ver cómo podemos expresar la base acoplada en términos de la base desacoplada. Y para eso lo que tenemos que hacer es seleccionar cuáles son los elementos de la base que vamos a utilizar. ¿Sí o no? No podemos utilizar cualquier elemento de la base. Por ejemplo, para los elementos que tienen MJ máximo, MJ mínimo, ¿qué sucede? ¿Quién me recuerda?
O sea, estos de acá, ¿qué sucede? Este es M máximo y este es M mínimo. ¿Qué pasa con los coeficientes de Clebsch-Gordan cuando usted tiene M máximo y M mínimo? Santiago, ¿cuánto vale el coeficiente de Clebsch-Gordan acá? Para esta base acoplada. Pues no tengo tan buen ojo, pero usted lo pregunta si deberían, algo me dice que debería anularse. No. No, Recuerde, Santiago, que ahorita, claro, cuando estábamos haciendo la superposición, nosotros vimos que para el momento máximo acá, por ejemplo, ms total igual a 1 y este ms total igual a -1, el coeficiente de Clebsch-Gordan es 1. ¿Sí o no? ¿Cierto? no, sí, cuando uno aplica el operador escalera ahí, no, sí, ya lo vi. Bueno, ya lo rayé. Entonces, por lo tanto, a nosotros no nos interesa expresar estos dos estados como una superposición, ¿cierto? Nos interesa coger el conjunto de estados que tienen MJ, entonces conjunto de superposiciones. Este conjunto de superposiciones de acá, entonces sería MJ igual a 1/2 y MJ igual a -1/2, ¿cierto? Esta de acá puede suceder de dos formas posibles. Con 1 menos 1/2, ¿cierto? Esta primera de acá, o puede suceder con 0 más 1/2, ¿cierto? Y esta segunda de acá podría suceder, a ver, con -1 más 1/2, o podría suceder con 0 menos 1/2, ¿cierto? Entonces, básicamente, yo tengo ahí ya la forma de revisar entonces cuáles son las superposiciones que me convienen en cada caso, ¿cierto? Recuerden que la superposición, la suma de los momentos en esa sumatoria sobre M1 y M2, M1 más M2 debe de ser igual a M, ¿cierto? Entonces eso fue lo que nosotros vimos la sesión pasada, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces vamos a mirar a ver qué tipo de superposiciones nos convienen acá. Revisemos. Entonces podemos tener, por ejemplo, considerar este estado. Un segundo, yo reviso acá una cosita. A ver, podemos tener M1/2. Podemos para 1/2. A ver, rayemos por acá. Para este de acá que es 1/2 y este de acá que es 1/2, pues yo podría expresar esta superposición, podría decir, vamos 3/2, 1/2, el que es de 3/2, 1/2, ese es el momento total, punto y coma, 1,1/2, ¿sí o no? Entonces, ¿quién sería? ¿Cuáles son los números cuánticos acá? Sería, este acá sería J, este sería MJ, este sería J1, este sería J2, ¿cierto? Entonces esto acá, lo que yo necesito es una superposición de dos estados cuyos momentos M independientemente den 1/2, ¿cierto? Podría ser este estado de acá 1 con -1/2 y este de acá 0 con 1/2, ¿cierto? Entonces, por ejemplo,
podríamos comenzar de la siguiente forma, decir que este estado de acá de 3 medios, 1 medio, 1, 1 medio, es igual a una constante alfa 1 por un estado con J igual a 1, MJ1 igual a 0, punto y coma, por ejemplo, ese me sirve, ¿cierto? Y me sirve también uno que tenga J2 un medio y MJ2 un medio, ¿cierto? Más alfa 2, ¿qué otro estado me serviría ahí? Me serviría uno que tenga un J1 igual a 1, MJ1 igual a 1, un J2 igual a un medio y un MJ2 igual a menos un medio. Entonces ahí se cumple la condición de Clebsch-Gordan, ¿cierto? Entonces esta sería una superposición para este estado con MJ igual a un medio, ¿cierto? Por ejemplo. ¿De qué otra forma podría yo, digamos, sumar esta vaina acá? Entonces, podría hallar otra superposición. Vamos a ver. Podría coger un estado, tengo acá, con un J total de un medio, ¿cierto? Tengo J total de un medio. Tengo MJ de un medio, ¿cierto? Tengo J1. J1 sería 1. Y J2 sería un medio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo obtener yo acá una suma? Yo puedo sumar beta 1 por un ket más beta 2 por otro ket. Se tiene que cumplir que la suma de un medio. ¿Qué kets me servirían acá, por ejemplo? A ver, escucho atentamente. ¿Qué kets me sirven? La suma tiene que dar un medio, ¿sí o no? Los dos posibles que tienen eso es cuando M1 valga 1 y M2 valga menos un medio. Esa es O una, cuando, muy bien. y la otra sería M1 igual a 0 y M2 igual a un medio. Excelente, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Como bien lo dijo Santiago, entonces, esto sería J1, M1. Entonces, sería acá 1,0, ¿cierto? Punto y coma. Sería J1 igual a 0. Un medio, ¿sí o no? Ahí la suma da un medio o podría ser 1,1. Punto y coma, un medio, coma menos un medio. ¿Está bien, Santiago, o no? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, estas dos son las dos superposiciones. Estas de acá son las dos superposiciones que yo tengo para MJ total igual a un medio. Era una de las que yo estaba considerando. O sea, esta posibilidad de acá. Ahora hay que considerar para MJ igual a menos un medio. Entonces, para MJ igual a menos un medio, bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer acá. Entonces tenemos MJ igual a menos un medio. Entonces nosotros vamos a tener este que es de acá y este último que es de acá. O sea, tenemos tres medios, menos un medio, uno un medio, ¿cierto? Tres medios menos un medio
punto y coma 1, un medio. 1, un medio, ¿cierto? Y tenemos segundo de perder blanquito. Acá está el blanquito. Y tenemos la otra combinación que nos servía, o la que queremos expresar es un medio menos un medio, uno un medio, ¿cierto? Entonces tenemos 1 menos un medio, un medio, un medio. Entonces en cada caso podemos utilizar una superposición y después entonces ya nos las vamos a arreglar para hallar los coeficientes de Clebsch-Gordan. Entonces en este caso, por ejemplo, podemos decir que esto es igual a gamma 1, un ket, más gamma 2 por otro ket. Donde la suma, entonces necesitamos un ket acá con un momento 1 menos 1 y un momento 2 igual a un medio, ¿cierto? Entonces acá tenemos un momento 1, necesitamos uno que sea menos 1 y uno que sea un medio. Y acá necesitamos uno que sea 0 y otro que sea menos un medio, ¿cierto? Ahorita acá 1, 0, punto y coma, y acá necesitamos menos un medio, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles de las dos, qué dos bases no acopladas me sirven de las bases desacopladas? Muy bien, entonces necesitamos, tenemos menos 1, un medio, entonces busquemos por acá menos 1, un medio, nos sirve esta de acá, ¿cierto? Que es 1 menos 1, un medio, un medio. Entonces es 1 menos 1, 1 menos 1, un medio, un medio. Y necesitamos una que tenga 0 y menos un medio. Entonces buscamos acá, 0 menos un medio es esta de acá, entonces 1, 0, un medio menos un medio, ¿cierto? 1, 0, un medio menos un medio. Muy bien, entonces ya tenemos la superposición para el primero. Vamos a mirar la superposición para el segundo. Listo. Para el segundo, entonces tenemos delta, que multiplica delta 1 por un ket acá, más delta 2 por un ket acá, ¿cierto? Muy bien, entonces como construimos esta superposición, necesitamos que la suma de los momentos de menos un medio, ¿cierto? Entonces ya tenemos esta de acá que es menos 1 y un medio, necesitamos otra que sea 0 menos un medio, ¿cierto? Entonces necesitamos acá una que sea eh, acá menos un medio más esta, vamos a ver cuál otra nos sirve. Estas que tenemos acá, nos sirve una con menos un medio y una de 0. A ver, un segundo. Esta base que yo tengo acá, esta tiene momento total 3 medios. Esta tiene momento total 1, un segundo, es una cosa. Si yo diría que esta vaina tan rara. Esto es un medio acá, ¿cierto? Dando un medio menos un medio y un medio, un medio. Realmente un segundo yo reviso una cosa, no me haya equivocado por acá. Me haya metido las de caminar por acá, chicos, un segundo. Entonces tenemos un medio menos un medio y debería tener 3 medios menos un medio, muy bien. 1, un medio, 1, un medio. Entonces esta para gamma 1, cuando tengo un total de 3 medios sería 1, un medio. Ya, 1 menos 1, segundo. Sí, y sería un medio, un medio. Muy bien. Más 1, 0 y un medio menos un medio. Muy bien.
Y para este de acá que tiene un momento total también de 1 medio, podría utilizar la misma base, ¿cierto? La misma superposición. Listo, muy bien. Entonces esto quedaría como 1, menos 1 medio, punto y coma, 1 medio, 1 medio. Y esta 1,0, punto y coma, 1 medio, coma, menos 1 medio. Bueno, muy bien. Entonces, ahí si sumamos los momentos, da menos 1 medio por acá, menos 1 más 1 medio, 0 más 1 medio. Bueno, muy bien, listo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo de que deberíamos de hacer sería determinar, entonces, próximamente, determinar alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, gamma 1, gamma 2 y delta 1, delta 2. Listo, muy bien, chicos. ¿Cómo procederían ustedes para determinar esto? Simplemente para que terminemos acá. ¿Qué se puede hacer? No se vale utilizar matemática todavía. O sea, eso es para despuesito. Sin matemática. ¿Cómo determinamos alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, gamma 1, gamma 2 y delta 1, delta 2? Las dos formas que suelen ser o es aplicando operadores de escalera o también relaciones de ortogonalidad de estos vectores. Como nosotros no hemos llegado al tema de escalera, bueno, nosotros sabemos los operadores de escalera, pero todavía no hemos hecho esto con operadores de escalera. Entonces, las relaciones de ortonormalidad naturalmente son una opción, ¿cierto? La próxima clase yo se los calculo con operadores de escalera, que es como yo lo tengo en mis notas, pero desde la perspectiva más fundamental, naturalmente es muy interesante nosotros, por ejemplo, poder aplicar J menos en un lado, ¿cierto? Entonces simplemente después hallamos un valor, un elemento matricial, y entonces eso nos va a dar la proyección, ¿sí o no? Entonces esa es una forma, que es la forma que había, ahora sí, más o menos, le entendía que bien que era lo que le estaba diciendo. Eso es lo que se estaba diciendo también, Santiago, ¿sí o no? Sí. Muy bien. Entonces simplemente tenemos que saber a qué bracket corresponde cada uno de estos coeficientes de Clebsch-Gordon. Eso es importante. Entonces tenemos un conjunto de 8 coeficientes de Clebsch-Gordon que tenemos que determinar. Esta última superposición de acá, naturalmente, entonces es la superposición para MJ igual a menos 1 medio. Y los dos primeros coeficientes de Clebsch-Gordon, que son los coeficientes de Clebsch-Gordon para esta base de acá y para esta, perdón, para esta base de acá con M máximo y para esta base de acá con M mínimo, simplemente son 1, ¿cierto? Entonces, Clebsch-Gordon de J1M1, J2M2, J, M máximo es igual a 1 y J1M1, J2M2, JM mínimo es igual a 1. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces ya con eso nosotros solucionamos este problema. Esto es interesante cuando uno lo ve aplicado, por ejemplo, en las transiciones multipolares. Acá, esto está un poquito abstracto, chicos, y esto es un poquito aburridor, ¿sí o no? Entonces yo admito que este no es digamos, este no es el escenario físico más favorable, pues, como para uno encantarse con eso, pero pues ya vamos a llegar allá, vamos a llegar a las transiciones multipolares y las aplicaciones del teorema Wigner-Eckhart, eso es más bacano, ¿cierto? Es bastante chévere, es bastante importante. Y en la próxima clase, entonces vamos a ver las reglas de Hund. Listo. Vamos a ver las reglas de Hund y vamos a hacer unos ejemplos para calcular la configuración de momento angular total de varios metales importantes en el magnetismo, como son, por ejemplo, el níquel, como son el cobalto, el hierro, el manganeso,
Y entonces vamos a mirar cuándo cada una de esas configuraciones exhibe magnetismo y cómo las reglas de Hund nos permiten determinar a nosotros una vez. Nosotros ya tenemos un valor de momento angular total, entonces podemos determinar cuál es la ocupación de spin de los orbitales de momento angular. Esa es una aplicación bastante interesante del momento angular total, como para nosotros saber cuando estamos calculando este tipo de chismes y nosotros decimos, listo, decimos J1 igual a 1 y J2 igual a un medio, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es eso? Son dos átomos con un núcleo J1 y otro núcleo J2, o es un solo átomo con un momento angular orbital total de L igual a 1 y un momento angular spin de S igual a un medio. ¿A qué nos referimos nosotros físicamente con estos valores de acá? O sea, físicamente, ¿cuál es la realización? Esa es la mejor palabra. Realización. ¿Cómo se realiza este esquema que nosotros estamos calculando acá? Esa sería la realización física de estas superposiciones, etcétera, etcétera. Eso lo hacemos el miércoles. Listo. Bueno, chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿O nos fuimos a almorzar o qué? Pues creo que no. Santiago, le acabaron las preguntas. Y por hoy no, no creo que tenga más interesante la clase. Listo, chicos, nos vemos el miércoles, pues. Todo bien. Todo bien. Hasta luego, profe. Chao. Nos vemos, muchas gracias. Voy.